días que se vienen, además de la lluvia. Che, habíamos anunciado en la venta del programa que íbamos a seguir hablando de la causa fentanilo. Ustedes saben, el nivel de muertos ya es grave, casi 90 personas. Bueno, y empezaron a surgir un montón de cosas. Entre otras, se empezó a conocer, pues salió en varios medios, incluso en esta radio también, Ariel García Furfaro. Es el... No sé si el dueño, el único, también están sus hermanos, su familia, pero es el que habló por primera vez para enfrentar las acusaciones. Vamos a hablar hoy con su abogado, con el doctor Gastón Marano, que es abogado de García Furfaro en esta causa en la que se está investigando por la contaminación del fentanilo. Gastón, ¿cómo te va? Muy buen día. Sergio Farela, Eli Pejer y Julia Rizzo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, Eli y Julia, ¿cómo están? Bien. Buen día. Gracias por atendernos. Sabemos que, cuando hablé con el doctor me dijo, mira, el domingo estoy desbordado, aprovecho para la familia, pero bueno, nos hacemos unos minutos, no hay problema, así que te agradezco. No hay por qué. Gastón, yo te lo voy a preguntar porque yo ya sé la respuesta, pero, y vos me dijiste, y no estoy vibrando obviamente un off, ni mucho menos, pero me dijiste, mirá que si me preguntás si el fentanilo contaminado, el fentanilo producido por HLB Pharma fue el que mató a esta gente, yo te voy a negar rotundamente porque no fue así. Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, es interesante la introducción en este sentido. En las últimas semanas hemos estado viendo en los medios de prensa hasta contadores que dicen cuántas personas se han muerto por el fentanilo y demás. Lo primero que hay que decir es que en la causa está corroborado que el fentanilo en principio estaba contaminado con 2 bacterias, lo cual ya implica un tipo penal, que es el del 200 del Código Penal. Ahora bien, el hecho de que esas bacterias hayan efectivamente matado a alguien no está corroborado en la causa. Va a estarlo o no estarlo pronto, porque el día de mañana, lunes, se reúne el cuerpo médico forense, que va a estar compuesta la Junta Médica por 6 médicos oficiales y otros tantos médicos de parte. Yo represento a 5 personas en esta causa, todas han ofrecido perito de parte, y ellos son los encargados de ir historia clínica por historia clínica. Les adelanto que tienen 96 para estudiar, van a arrancar con 20 en principio, y determinar si en algún caso particular existió el contagio de estas bacterias, que eso en principio está probado, y si ese contagio fue conducente a la muerte, o sea, si mató a la persona. Pero no es lo mismo decir que alguien estaba contagiado por estas bacterias a decir que alguien se murió por estas bacterias. Tengamos en cuenta que para decir eso hay que analizar la agresividad de las bacterias y las condiciones de salud del huésped. Esto es, ¿qué más le estaba pasando? Por eso, tenemos que ser muy cautos, tenemos que esperar al informe oficial del cuerpo médico forense y ahí vamos a poder hablar con propiedad respecto a si se murió alguien y en su caso cuántas personas producto de esto. Hasta entonces me parece que es apresurado hablar de muertes por el fentanilo y eso es lo que te decía cuando charlábamos ayer. A ver, sí, una consulta, doctor. Por este motivo, por esto que usted argumenta o sostiene, se da la situación de que el juez, que ha sido bastante cuestionado por ese motivo, no haya imputado o procesado efectivamente a nadie todavía en la causa. Bueno, es exactamente así. Nosotros también durante las últimas semanas, ustedes son periodistas y si hacen una tarea de informar, pero hay colegas comunicadores que hacen una tarea de juzgar en paralelo a la justicia. Durante las últimas semanas se estuvo cuestionando muchísimo lo que viene haciendo o dejando de hacer el juez por no haber imputado todavía. La imputación en una causa penal es un acto formal, en donde se debe sentar a una persona o a un grupo de personas y decirles de qué se les acusa con absoluta exactitud. Y no es lo mismo decirle a alguien, mire, a usted lo acuso de no haber tomado los recaudos para que no se contamine un medicamento y haber enfermado con ello a 10 personas, que decirle haber matado a 90 personas. Son 2 tipos penales distintos, están contemplados además en 2 artículos distintos del Código Penal, y no hay manera seria de imputar a alguien sin saber, por ejemplo, la cantidad de posibles víctimas y cuál fue la afectación en su salud. Quiero ser claro con esto.
Si alguien se enfermó por el fentanilo, eso ya constituye un delito. Claro. Si alguien se murió por el fentanilo, eso constituye un delito más grave y previsto en otro artículo del Código, ya no el 200, 2 artículos más abajo. Entonces, cuando un juez te sienta y te dice lo que sospecha hiciste, te tiene que leer la prueba en tu contra y decirte cuál es la calificación penal. Hasta el día de hoy, el juzgado no lo pudo hacer. Y lo cierto es que no lo pudo hacer por la complejidad de la situación. Miren, yo estoy trabajando con un equipo de 5 peritos, observando historias clínicas. Son 5 personas y nos vienen llevando prácticamente 4 días completos interiorizarnos en lo que dicen. Ustedes imagínense lo que ha sido encontrar a esas personas, secuestrar las historias clínicas, remitirlas, compararlas con los informes microbiológicos. Esto es lo que viene haciendo el juzgado y es lo que debe hacer antes de imputar a alguien. ¿Qué pasaría si se equivoca en la imputación? Que la causa se retrasaría lisa y llanamente porque o quien les está hablando o algún otro defensor plantearía una nulidad. ¿Se comprende lo que digo? Sí. Gastón, vamos al principio de todo para tratar de acomodar entre obviamente la versión que ustedes están señalando en el expediente y la que se sospecha que fue la que ocurrió. El fentanilo, como vos decís, contaminado estaba, eso ustedes lo reconocen, y la contaminación también ustedes reconocen que ocurrió en el laboratorio. Bueno, a ver, yo tengo que... Es horrible hablar con los abogados penalistas porque todo el tiempo estamos sacando apostillas y diciendo una cosa u otra, ¿no? Pero digo, con el nivel de provisoriedad que tiene la causa y hasta donde vimos la prueba, hay elementos para pensar decididamente que la contaminación estaba en los viales que salieron del laboratorio. Claro. Todavía faltan pruebas adicionales, está llamado a hacer la Universidad Nacional de La Plata un testeo sobre el fentanilo, pero podemos partir de esa base. Bien. Que estaba contaminado y que salió contaminado del laboratorio. Ahora, después si lo cuestiono judicialmente... Bueno, eso te iba a decir. Digamos más adelante. La versión que ustedes dicen que en el expediente creen, o decime si es, porque hay una diferencia entre saben o creen, que hubo un sabotaje y lo mencionan a una persona que es un exdiputado, Andrés Quinteros, que trabajó en HLB Pharma. ¿Es así? Bueno, partiendo de la base de que los viales estaban contaminados del laboratorio, lo que hay que preguntarse es cómo se contaminaron. Claro. Y en principio existen dos líneas de investigación o 2 abordajes posibles desde el derecho penal a esto. El dolo o la culpa. ¿Alguien lo hizo a propósito o esto ocurrió por una negligencia, por ejemplo, Bien. Por un desperfecto de la máquina, por un error humano, lo que fuera? Bueno, una de esas vertientes, esto es aquella dolosa, que alguien lo hizo a propósito, es la que hemos pedido que se investigue en la justicia. Yo no voy a hacer nombres porque de hecho he pedido medidas respecto a las personas que entendemos posiblemente involucradas. Hay algunos elementos, Sergio, para pensar en ese sentido, y algunos elementos de carácter objetivo. El primero de esos elementos es que una de las bacterias de las que estamos hablando, que se denomina Klebsiella pneumoniae MBL, es un tipo de bacteria multiresistente, no pulula en los laboratorios, es propia de los ámbitos nosocomiales. ¿Por qué? Porque se vuelve multiresistente luego de ser sometida múltiples veces a antibióticos. Entonces, no las encontramos a estas Klebsielas afuera de los ámbitos nosocomiales. La pregunta es cómo aparece en un vial cerrado de fentanilo. Uno de los asistentes que tenemos en materia de química me decía, encontrar una Klebsiella de esas características en un laboratorio es como encontrar un hipopótamo en el desierto. Lo más probable es que alguien lo haya puesto, porque no sería esperable encontrarte ese hipopótamo en el desierto. Entonces lo que decimos es, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? A la par de eso, tenemos una situación con una persona que ha sido CEO del laboratorio y que manejaba una cantidad de cuestiones que se fue en pésimos términos y que ya había hecho un anuncio de un mal posible y venidero referido a la contaminación meses antes, lo que también denunciamos, y con esos elementos, que te podrán parecer muchos o pocos, pero a mí me parecen suficientes para pedir que se investigue, solicitamos que se investigue la posibilidad de un sabotaje. Si no fue eso, y eso se descarta, pues bien, pudo haber sido una negligencia, un error humano, y habrá que avanzar sobre eso. Pero lo que pedimos es que no se abandone ninguna vía de investigación. ¿Eri?
Y hay, más allá del tema del sabotaje, hay elementos, digo, ¿cómo se trabaja con la cuestión del armado de las ampollas, por ejemplo? ¿Cómo puede ingresar una bacteria a un lugar que se supone, entiendo, no lo conozco, pero se supone que debe estar restringido, cuidado, Sí, que claro. debe tener un montón de Protocolo de medidas seguridad, de seguridad. higiene. ¿Cómo, Sí, claro. cómo puede ocurrir esto, más allá de que sea o no un sabotaje? Bueno, ese es el segundo indicio que tenemos. El primero les dije el tipo de bacteria, ¿no?, del que se trata. El segundo indicio es cómo pudo haber pasado, salvo un sabotaje, y con todas las salvaguardas de seguridad que tiene un laboratorio y que tenía porque más allá de alguna noticia descuidada en donde aparecía gente batiendo un líquido en un tacho o algo por el estilo, si ustedes observan las instalaciones del laboratorio, que están documentadas, van a ver que es un lugar en donde solo se producían inyectables y, digamos, de máximo cuidado en esa producción. Esos lugares tienen un tipo de circulación de aire que se llama depresión positiva, que hace que se expulsen todo el tiempo las bacterias. La respuesta es que es tremendamente difícil, rayano con lo imposible, que por un error humano o un descuido se haya contaminado el fentanilo. Y les explico por qué. No soy biotecnólogo, ni sé de máquinas de producción de medicamento, me he tenido que interiorizar por esta causa. Pero esta máquina en particular tenía 3 filtros, el ANMAT solicita que existan estas máquinas 2 filtros de mínima, esta tenía 3 filtros denominados de 0.02 micrones que no permitían pasar bacterias de este tamaño, que son más grandes que esos 0.02 micrones. Entonces, todavía no encontramos la explicación cómo, salvo un sabotaje o salvo una acción deliberada, un error humano que siempre puede existir, pudo haber causado esto. Sin embargo, les cuento que esto está siendo investigado. Es decir, el juez ha pedido que se analice en qué punto de la máquina se pudo haber producido una contaminación y cuál es la mecánica. Así que ahí también voy a tratar de ser cauto. Se lo pregunto también porque no sé si tuvo oportunidad o conocimiento, o hubo también una información que trascendió en la semana de un caso en Concordia, que fue en 2023, creo, Sí. no me acuerdo si octubre, noviembre de 2000. Dexametasona, Claro, dexima. de otro Dexametasona. Ahí está, no me sale la palabra. no sé, es otra droga que se utiliza también y se había utilizado en un hospital en Concordia, y también de HLB Pharma, y también con la misma contaminación de bacterias. Mire, la verdad es que no me he podido interiorizar y creo hasta donde sé que no apareció ese tema en el expediente. Ahora, sí hay que tener en cuenta que es un laboratorio que producía prácticamente 300 medicamentos distintos, que, digamos, en el marco de eso ha hecho millones, en el caso del fentanilo, de ampollas, y que de existir algún tipo de contaminación, evidentemente la ha explicado administrativamente, porque lo cierto es que a pesar de las advertencias que todo el tiempo se enarbola que el laboratorio tenía, que no son ni más ni menos que las que tiene cualquier laboratorio en su trabajo, siempre fue atendiendo eso. Ahora, sobre el caso particular de la dexametasona, no tengo nada que contestarte simplemente porque no lo conozco, pero si me interiorizo en eso y me llaman a futuro, Ahora, lo charlamos y vemos qué incidencia tiene. Gastón, si estamos en una... Sí. Y obviamente, si estamos en una charla, yo sé, obviamente, vos estás ejerciendo un rol, sos el abogado defensor y está bien, ¿no? Vos jugás tus cartas. Ahora, yo te digo, más allá de la falta de pericias que determinen esto que vos decís, yo te digo, y mirá, el fentanilo fue producido en HLB Pharma. Tenía las 2 bacterias. Se les aplicó a toda esta gente que murió... Sí. 2 más 2, 4. Y fueron diferentes hospitales, porque otro de los argumentos que creo haber leído por ahí que ustedes señalan es, bueno, pudo haber sido una bacteria mucho más peligrosa generada en los diferentes hospitales. Acá no estamos hablando de 1, 2 o 10 centros de salud, son muchos de donde hubo lamentablemente muertos. Entonces yo digo, si partió el fentanilo contaminado de HLB, se identificó el lote que está contaminado, se les aplicó a estas personas y esas personas murieron. Está bien, es verdad, falta un peritaje, pero ya te da un indicio más que evidente de que efectivamente los mató el fentanilo contaminado.
Yo creo que no, y yo creo que ahí hay, Sergio, con absoluto está bien, respeto, está bien. una confusión entre correlación y causalidad. La causalidad es aquella regla por la cual ante un antecedente, esto es, colocarle o inocular a una persona con fentanilo, se produce inevitablemente una consecuencia, que es esa persona se muere. Esto no es lo mismo que la correlación, esto es, vos lo inoculás de fentanilo y esa persona se muere por alguna otra situación que, de no haber existido el fentanilo, se hubiera producido igual. Yo no voy a hablar de casos particulares porque creo que es un error hacer eso y es una falta de respeto a un montón de familias, de deudos que están tratando de entender lo que le pasó a sus familiares. Pero en términos generales hay una aplicación del fentanilo en UTIs, esto es en unidades de terapia intensiva. Entonces, los huéspedes que recibieron el fentanilo contaminado, aun dándolo por hecho, tenían una situación de salud delicada. Y la única manera de decir con rigor científico que fueron esas bacterias las que los mataron, los que produjeron la muerte o coadyuvaron con la muerte, es eventualmente, a mi criterio, una autopsia, ¿no? Y con un análisis médico profundo, porque si vos tenés una persona que tenía, por ejemplo, una falla renal severa y al mismo tiempo esas dos bacterias, las bacterias colaboraron en absolutamente nada con el fallecimiento por la falla renal severa. Pero si vos tenés una persona, Doctor, un segundito con un ejemplo, si vos tenés una persona con muerte cerebral declarada, te estoy hablando de casos concretos sin dar ningún tipo de nombre. Pero hay otros casos que no lo son voy a hacer. tan graves, o al menos lo que yo leí. Dame un segundito, Eli, que quiero por lo menos poner este ejemplo. ¿Por qué digo que no se puede hablar de 96 o de 100? Si vos tenés una persona con una muerte cerebral declarada y además le agregás una bacteria, la muerte no tiene relación con la bacteria. ¿Qué les quiero decir? Hay que atender a dos cuestiones. Primero, ¿eran estas bacterias realmente agresivas, mortales? Porque hay bacterias que son muy severas y hay bacterias que no. Esto lo tiene que contestar el cuerpo médico forense. Y en segundo lugar, en interrelación con lo que estos pacientes tenían como cuadro de base, porque no llegaron a la SUTI por, la gracia de visitar un hospital, sino por cuadros de salud severos. Estas bacterias produjeron la muerte. Esa respuesta no se las puedo dar yo. Carezco de los elementos científicos para dárselas, pero la buena noticia es que estamos próximos a que se haga un estudio que va a ayudar a entender eso. Si efectivamente alguna de estas muertes se produjo por el fentanilo. Y la pregunta que hay que contestar es esta. Ante ese cuadro clínico que tengo en una historia, si yo sacara el fentanilo, si sacara las bacterias, ¿esta persona de todas maneras fallecía o no fallecía? Si la respuesta es que no fallecía, pues bien, ahí hay un punto. Ahí entonces hubo un rol trascendental de estas bacterias. Si fallecía, igual no lo hubo. Ahora, ¿quiénes pueden contestar eso? No ustedes, Entiendo. no yo, sino médicos. Gastón, tenemos una última pregunta, pues ya nos vamos a otra nota. Navarro. Sí, yo le quería preguntar al doctor Marano, el lote o la cantidad de ampollas dicen que no cumplió con los tiempos mínimos para el muestreo, porque de haber sido así se podría haber detectado y se podría haber descontinuado justamente la propagación, la aplicación. Claro. ¿Esto es así? Correcto. Bueno, esto es lo que está analizando mientras nosotros hablamos el Instituto Carlos Malbrán, que le ha pedido el juzgado que determine, analizando lo que se llaman los batch records, que son la documentación en la cual los especialistas, esto es la ingeniera química que estaba a cargo de calidad, los directores técnicos, etcétera, inscriben los detalles técnicos tales como eso que vos mencionás, la cantidad de horas apropiada para tomar un muestreo de calidad. Yo desconozco si este trascendido guarda alguna relación con los hechos o no, porque esa documentación es infinitamente voluminosa y está en manos del Malbrán. Pero esa es otra pericia de la que vamos a tener constancia pronto, porque el juez dio un límite para la presentación de ese resultado que fue el 20 de este mes. Bien. O sea que esta semana el Malbrán va a contestar, entre otros muchos puntos, si hubo alguna negligencia en el testeo de calidad. Y no tengan dudas que si de haber así sido, bueno, habrá que avanzar con las responsabilidades penales que correspondan, pero todavía eso no se estableció en el expediente. Sí, doctor, una cortita. Digo, a mí no me cierra
esto que usted dice, que no está probado, que el fentanilo contaminado haya generado la muerte, si lo comparamos con la denuncia original de los médicos del hospital italiano de La Plata que comprueban esto, ¿no? O que denuncian esta situación. Pues si no, ni siquiera no hubiera causa, digo. Los médicos están denunciando que son todos pacientes a quienes se les aplicaron el fentanilo, con los cuales ellos ya están presumiendo, por eso hacen la denuncia, que es el fentanilo la causa del fallecimiento. Ocurre exactamente lo contrario a lo que decís. Los dos médicos del italiano que han declarado, que son el director médico del hospital y el director del hospital, han dicho que no vinculaban las muertes al fentanilo por las comorbilidades que tenían los pacientes. Esto lo dicen bajo declaración jurada apenas comienza esta causa. No son ellos quienes realizan la denuncia, por eso lo que vos estabas mencionando de que no existiría denuncia sin eso, sino que la denuncia la realiza un burócrata, digamos un empleado administrativo del ANMAT, y no esos médicos. A uno de esos médicos se le preguntó si había habido una variación estadística en la cantidad de muertos en la UTI, esto es, si se había muerto más gente que la esperable en el cohorte de personas que habían recibido el fentanilo. La respuesta fue contundentemente que no. Por eso tampoco asociaba las muertes al fentanilo. Clarísimo. Gastón Marano, el abogado de García Furfaro. Bueno, Gastón, gracias y buen domingo. Igualmente para ustedes, feliz Día del Niño para los que tengan hijos, sobrinos o los celebren. O para nosotros también. Para nosotros también. O para ustedes también, cómo no. Gracias. Bueno, hablábamos con el abogado de García Furfaro. Está en línea, y le agradecemos, y perdón por la espera, la diputada de Unión por Todos, Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz, ¿cómo le va? Unión